escrito el apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 5 versículos 6 al 11 y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra del Señor. Seguimos hablando de gracia asombrosa. ¿Qué dijimos en el primer día? ¿Se acuerdan? ¿Han trabajado la gracia asombrosa? El Señor nos enseñaba de que la gracia asombrosa tiene que ver con un estado de felicidad pleno, ¿cierto? Tiene que ver con ese estado, como dice, ¿cierto?, de tener placer, donde se nos ha otorgado una estabilidad espiritual, emocional, donde podemos vivir una vida bajo promesas que tiene que ver, ¿cierto?, con un Dios fiel, un Dios presente, un Dios que está comprometido. Creo que es necesario. La semana antepasada, entonces el Señor nos decía de que fuimos mudados de la gracia común a la gracia asombrosa. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, váyase al canal de IMPM Chile, YouTube, y vea, ahí está el extracto de los sermones. ¿Por qué le digo? Para que usted sepa de que aquí usted tiene que vivir a la luz de la palabra. Todo lo que se dice de acá no es para que me vean a mí, por favor. No es para que bien o mal lo hago, sino que es para que nos podamos adentrar al evangelio de la gracia, al evangelio de la palabra, al evangelio que se nos permite hoy día vivir entonces en esta armonía, en este orden, de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Entonces la expresión gracia tiene que ver con este estado. Lo dijimos al principio. ¿Se acuerdan de que muchas veces hemos tomado atención referente a la pensión de gracia? Hay gente que recibe recursos por gracia, pero es para solucionar un conflicto, ¿cierto?, o un tema económico. Pero la gracia bíblica, la gracia de Dios, tiene que ver con todo el hombre, tiene que ver con la vida, ¿cierto?, en que el hombre se pueda estacionar en el mundo, ir para allá y para acá y experimentar lo grandioso que es Dios cuando vino a su vida, lo glorioso que es Dios, lo atento que es Dios, lo comprometido que es Dios, lo preocupado que está Dios de cada uno de nosotros. Entonces la gracia tiene que ver entonces con ese estado de lo favorable, de saber que a pesar de las circunstancias siempre hay una mano misericordiosa de Dios, hay un favor de parte de Dios. Y ese es, ¿cierto?, para usted y para mí, creo que la respuesta a la necesidad de saber que no estamos solos, no estamos olvidados. Dios está preocupado de usted y de mí. Amén. Dios está preocupado de todos aquellos que Él ha puesto su mirada, y especialmente de aquellos que han dicho sí al Señor. Aquellos que han dicho: sí, Señor, yo creo en ti, me rindo a ti. Aquellos que se han rendido de corazón. Dios entonces es fiel, y como Dios es fiel, no falta a su promesa. Yo puedo faltar, usted puede faltar, porque en eso somos, ¿cierto?, humanos, somos débiles. Pero Dios no falla. No falla. Y de eso doy testimonio de que conmigo no ha fallado. No, todo lo contrario. Cuando me he preocupado, Dios, su gracia viene, me consuela y me dice: tranquilo, estamos acá. Y cuando dice estamos acá, entonces entiendo que está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando, obrando. Así que mientras estamos de paso, porque estamos de paso, no sé quién vino a quedarse a este mundo. No estamos de paso. Todo tiene que ver con un pasaje, simplemente un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No obstante, la gracia, o el mejor, ¿cierto?, uso conocido de este término gracia, del griego charis, tiene que ver con la referencia a la gracia salvadora de Dios. A la gracia salvadora de Dios. Creo que es necesario entender que, según lo que ya hemos aprendido,
El primer día se nos explicaba, ¿cierto?, cómo opera la gracia de Dios de forma, ¿cierto?, general en el mundo, cómo Dios está tratando desde el principio, del Génesis al Apocalipsis. Se nos ha venido enseñando cómo Dios ha estado ahí en la historia de la humanidad, en la historia de cada vida personal. En segundo lugar, a pesar de la humanidad como es distinta, ¿cierto?, Dios ha mostrado, ¿cierto?, una gracia común, pero también ha mostrado una gracia, ¿cierto?, asombrosa, una gracia que entonces a cada uno de nosotros nos afecta, nos toca. Y eso tiene que ver con gracia, ¿cierto?, salvadora de Dios. Ahora, es interesante que entendamos esto, porque creo que hay mucha gente de los que estamos acá en este lugar, y digo en estos lugares, mejor dicho, para que nadie, ¿cierto?, pueda sentirse ofendido, no ha entendido la gracia salvadora. No está en la gracia salvadora, sino que al parecer ve algunos ápices, algunas chispas o luces así, como que viene de momento, los momentos buenos, los momentos malos, en fin, y ahí en eso medimos el favor de Dios, en eso medimos si somos o no somos salvos, en eso medimos si Dios está con nosotros o no está con nosotros, por las ocasiones, por las circunstancias, y no lo miramos desde el estado en que Dios hoy día nos tiene en el proceso de la vida. Por eso cuando entendemos la gracia salvadora de Dios, vamos a comprender que gracia asombrosa tiene que ver entonces con que Dios hizo mucho más de lo que mis ojos pueden hoy día observar. Y la palabra de Dios es especial para mostrarnos, para vernos así como en el espejo. En otras palabras, es como desnudarnos, ¿cierto?, frente al espejo y ver toda nuestra realidad. ¿Quién no se ha visto desnudo en el espejo? Sé que algunos se ponen tristes, pero bueno. Amén. Bueno, acá no es para que usted se ponga triste. Acá usted para que vea entonces de dónde Dios le trae, de dónde Dios le encuentra y le atrae así. Por lo tanto, se ha definido, y ya esto lo hemos repetido y lo tengo que hacer porque vuelvo a decir, para usted es seguro, para mí es seguro, que la gracia tiene que ver con el favor inmerecido. Algo que necesitamos pero no lo merecemos. Algo que necesitamos pero no lo merecemos. La gracia es un favor inmerecido. Eso quiere decir, algo que necesitamos pero no lo merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Por la condición humana en la que usted y yo hoy, ¿cierto?, he venido a este mundo. Recuerde que venimos separados de Dios, muertos en delito y en pecado. Nacemos bajo una condena. Ahora, esto lo dije la semana pasada, pero ¿quién tuvo la culpa? Fue Adán y nosotros. Sí, entendemos de que es una pregunta que muchas veces se ha hecho y una reflexión que muchas veces gente ha hecho. Pero la humanidad desde ese entonces cayó en esta desgracia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Ahora, la gracia es una palabra que abarca todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que hará en nosotros. La gracia nos sigue, la gracia nos acompaña en la vida, no nos deja solo. Por eso dije al principio, Dios está comprometido de principio a fin con usted. Cuando usted entonces se hace parte de la gracia salvadora de Dios, entonces usted va a recibir de parte de Dios el favor, aunque inmerecido, pero Dios así lo dispuso, porque usted creyó, usted tuvo la confianza en Cristo que a usted le ofrece esta gracia, esta salvación. Bendito sea el nombre del Señor por ello. La gracia de Dios se recibe en la fe o en fe, no es de otra forma. Esto no es con que yo le diga, tome hermano, llévese la gracia de Dios, tome. No. Esto, todo lo que estoy compartiendo hace 3 domingos, es que usted tiene que creerlo. La fe tiene que ver con una convicción. Y lo que estamos haciendo acá, fíjese, y quizás usted no lo ha ido entendiendo, pero ahora creo que va a poner atención más. Todo lo que hemos estado recibiendo ha sido base de fe. Todo lo que hemos venido aprendiendo, y de hecho con la ayuda inclusive de la cámara, todo esto para que usted haga base de fe, para que usted diga, verdaderamente yo creo, porque lo estoy viendo con mis ojos, estoy entendiendo con lo que se me está enseñando. Ahora, cuando
es la fe la que opera en esta gracia, entonces esto va a abarcar todo lo que el hombre tiene que hacer para con Dios en este estado de salvo, y para permanecer en la salvación y agradar a Dios. La salvación entonces opera de esa forma, de esa manera, en fe. Usted va a agradar a Dios, usted va a permanecer en salvación, porque se duda, ¿cierto?, si la salvación se pierde en algún momento. Sin duda, si usted recibió la gracia por fe, jamás usted va a perder algo que recibió, a no ser que usted lo abandone, a no ser que usted lo rechace, a no ser que usted diga: hasta aquí nomás, Señor, yo sigo creyendo en usted y se acabó para mí. Ya frente a eso no podemos hacer nada. O si usted ha decidido aún no creer, o si usted ha decidido en realidad darle una vuelta más, ¿le parece si hablamos la próxima semana, Señor? A ver si me convenzo. Cuando alguien viene con alguna oportunidad, con algún negocio, ¿cierto?, o lo llaman por teléfono, ¿cuántas veces he dicho: déjeme pensarlo, o envíemelo al correo para estudiarlo? Quizás Dios tendrá que hacer eso con nosotros para que podamos analizar un poco, tener en profundidad entonces lo que Dios nos está diciendo, para que entendamos lo que es fe, entendamos lo que significa entonces lograr este concepto hecho carne en nosotros. Creer con conciencia, creer con base. Fíjese que el apóstol Pablo dice en Efesios 2:8, y Pablo lo declara bien, dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la... Entonces necesito fe. La gracia está, pero si la fe no opera, no puedo alcanzar salvación. Dice: y esto no de vosotros, puede ser don de Dios. Hay algo más importante ahí que nos declara. Tiene que ver primero con fe. Parémonos ahí. La gracia está ofrecida, la gracia está ahí presente, pero tiene que operar la fe. Y la fe tiene que ver con convicción, tiene que ver con esa base de conocimiento. Pero no un conocimiento, perdóname, literal de la Escritura, porque hay gente que lee la Biblia y la cita y la recita literalmente. Tenemos que entender el espíritu de la palabra. Hay un espíritu que hace viva esta palabra. Hay mucha gente que la estudia, hay gente que se titula como el que habla. Pero si no nos vamos al espíritu de la palabra, si no ponemos atención ni intención en ella, y esto es un llamado a los predicadores: cuidado, para que no se vuelvan repetidores nomás, para que la palabra de Dios, para que el espíritu de la palabra salga aquí y haga y opere y obre en la vida de las personas. Porque para entretener entonces tenemos muchos lugares. Lo interesante es que la palabra de Dios haga vida, crea en usted fe, para decir: Señor, entonces creo, recibo tu gracia, recibo, Señor, ese favor. Esta salvación, dice Pablo, dice: no es por obra, para que nadie se gloríe. Lo quise destacar acá, para que entendamos lo segundo. Es más, no tiene que ver con lo que usted pueda hacer. Pero ¿cómo, pastor? Si tengo que creer y para creer tengo que hacer. No, usted tiene que escuchar y recibir para creer, no hacer para creer. Hay gente que hace para creer, piensa que con lo que hace está creyendo, y no es así. No dice nada que usted haga algo que cree. Usted está repitiendo, está siguiendo a lo mejor una cultura religiosa, a lo mejor usted está haciendo simplemente algo que tiene que ver simplemente con lo que a usted le llama la atención, le agrada, le gusta. No, me tiene que mover a mí primero todo. Yo sé que es Dios. Aquí está Dios comprometido. Dios está comprometido conmigo. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada más que creer en Él. Necesito creer en ti, Señor. Entonces mi esfuerzo, pastor, no me esfuerzo. Tiene que creer. Porque cuando usted cree, nada lo va a dejar atrás. Nada a usted le va a impedir. Nada a usted le va a hacer entonces titubear referente a las situaciones. Usted va a creer hasta el final, porque sabe que Dios es fiel. Por lo tanto, más bien el don, el regalo, ¿se acuerdan de que hablábamos del regalo la semana antepasada? Tiene que ver con este don que Dios le permite al hombre recibir por fe. Y esto es gracia.
cuando se recibe por fe, entonces la gracia puede entrar, la gracia puede operar, la gracia puede llevarme al estado de salvación. La gracia entonces me puede permitir entonces disfrutar. Lo que la gracia provee, la fe lo acepta. Lo que la gracia me entrega, lo que la gracia me está diciendo, entonces la fe, ¿qué hace? Lo acepta. Gracias, Señor. Tú me estás diciendo que vas a hacer conmigo. Tú me estás diciendo que estás de mi parte. Amén. Amén. ¿Entiende? Amén, Señor. ¿Se da cuenta cómo se resuelve el conflicto? Entonces, cuando está en la duda usted, Señor, sé que soy frágil, sé que tengo dudas, sé que yo no lo puedo hacer, sé que esto es dado de parte tuya, pero viene la duda a mi vida, Señor. Mire, esos somos nosotros. ¿Está entendiendo? Esos somos nosotros. Pero cuando usted va a ese nivel más alto y dice, Señor, pero tú dices en tu palabra que si yo creo en ti, si yo deposito mi confianza en ti, entonces tú me vas a ayudar. Entonces, después de este estado de vulnerabilidad en el que estamos, pasamos a un estado de seguridad. Gracias, Señor, porque tú me vas a ayudar. Pero no es como usted quiere. Insisto, no es como usted y cuando usted quiera, es cuando Dios va a hacerlo. Entonces la gracia me va a proveer y la fe lo acepta y dice, sí, Señor, yo creo. Pero está todo contra, pero yo creo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia de Dios es potencialmente universal. Esto nos permite entonces entender que la gracia de Dios ha sido para toda una humanidad. Eso lo aprendíamos la semana pasada. Estoy haciendo algunos recuerdos para que sigamos en la línea. Entonces dice Pablo, según Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia de Dios, el favor inmerecido ha sido para toda una humanidad. Pero basta algo. Es necesario algo. Todos pueden hoy día verse, ¿cierto?, ahí bajo la oportunidad de la salvación. Pero ¿la alcanzan todos? ¿Cuál es el problema porque la gente no alcanza la salvación? A ver si me sigue. ¿Cuál ha sido el conflicto que la gente no alcanza la salvación? Creer. Bien, hermano Cristian. Por eso la gente vive entonces con la gracia, pero no la recibe, no la alcanza. Entonces cae en la angustia, cae en la desesperación, cae, ¿cierto?, en esa actitud de la rebeldía, inclusive del rechazo. Entonces me voy y me sumerjo en el vicio, qué sé yo, porque nada me soluciona. Porque le faltó creer. Cuidado con aquello, porque eso nos puede jugar en contra. Pero la gracia es universal, o sea, para todo está. Dice en 1 Timoteo, hablando Pablo nuevamente, dice, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la salvación, si bien es cierto que nos brinda la gracia, tiene que ver con ese estado de conocimiento. Tiene que ver con esa convicción de saber que toda la humanidad tiene la salvación, pero tiene que tener conocimiento. Si no está tal conocimiento, fíjese, fe igual, o sea, más conocimiento como resultado, gracia. Tiene que haber conocimiento. Y conocimiento no cualquiera, sino que de la verdad. En 2 de Pedro, el apóstol Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca. Esto es lo que está diciendo Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí se nos agrega un elemento más. Tenemos la fe, tenemos el conocimiento y tenemos ahora el arrepentimiento. Usted puede decir que cree, pero si no se arrepiente, la gracia entonces no puede operar. Entonces, ¿cuál es el estado en que está el creyente hoy? ¿Cuál es la realidad de vida, de fe de las personas? Porque seguimos viviendo, fíjese, con la salvación. Está la salvación como universal, está. Hablamos de la salvación, cantamos a la salvación, pero no soy salvo. Porque me falta ¿qué? Me falta fe, me falta ¿qué? Conocimiento y por último, o primero, arrepentimiento. Usted lo quiere todo de Dios. Usted quiere respuesta de Dios. Quiere disfrutar de la gracia.
Yo quiero disfrutar de la gracia, pero tengo que partir con esta verdad de mí operando. Dios está dispuesto. Dios quiere trabajar. Dios quiere manifestar su salvación. La gracia de Dios es universal, en que tiene la capacidad, dice, de salvar a todos los hombres. Fíjese, la gracia tiene la capacidad de salvar a todos los hombres, pero cuidado, la capacidad de salvar a todos los hombres, pero no salva a nadie sino antes da un paso. Por eso, cuidado con aquellas expresiones, y ya lo dijimos la semana antepasada. A mayor gracia, dice el hermano, a mayor pecado, perdón, mayor gracia. ¿Quién no entendió? Hay mucha humanidad. A mayor pecado, hay mucha humanidad pecaminosa. A mayor pecado, la gracia viene como respuesta. Basta a que el hombre o la mujer dé un paso de arrepentimiento. Dice, pero en realidad su universalidad depende de la aceptación del hombre del don de la gracia de Dios. ¿Acepta la humanidad el don de la gracia? ¿Acepta la salvación que viene de parte de Dios? Ahí está el problema. Entonces hablamos de Dios de forma deliberada y la gente, oiga, nombra a Dios y Dios tenga misericordia, porque muchos en algún momento nombramos a Dios de forma tan ligera y que culpamos a Dios y que afligimos a Dios pensando que Dios era ignorante, que no se daba cuenta de lo que nos estaba sucediendo, cuando Dios está más preocupado que usted mismo. Porque del día que usted nació, Dios estuvo comprometido. Del día que usted fue fecundado ahí en el útero de su madre, ahí Dios estaba ya. Y Dios tenía un propósito para usted. Dios tenía un plan para su vida. Y dijo, a esa generación que se levanta ahí, la redimo, la salvo. ¿Está entendiendo eso? Esto es tremendo. Es glorioso. Su gracia es que, dice, para el que y no para el que tu gracia es para el que, aquel que quiere o la quiera, y no para quien no quiere. Entonces aquí vemos a un Dios respetuoso, vemos a un Dios de orden, un Dios que, fíjese, es tan prudente. La gente como se acostumbró y nació en un mundo, ¿cierto?, de abuso, de fuerza. Lo que está esperando a veces el ser humano es que Dios le traiga a golpes. Dios quiere, la humanidad quiere que Dios le tome de las mechas y los traiga para acá. Dios es un Dios que ama y lo hace con respeto. El problema está que algunos no quieren, como otros quieren. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que poner la atención en esta mañana. En la vida que Dios nos ha dado, podamos descansar en la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios siempre ha estado golpeando la puerta de tu vida. Siempre, como el Señor lo dijo acá, siempre Dios nos habla en el devocional. ¿Se acuerda? Siempre Dios te está hablando y siempre está golpeando la puerta. El problema está que usted y yo, el testarudo, la testaruda, no quiere abrir la puerta para que Él tome acción, para que Él entre a nuestra vida y tome posición de nuestra vida, porque no se la quiero entregar. No quiero creer en Él, no quiero aceptar lo que Él dice. Mucha gente ha dicho, no quiero aceptar porque hay que hacer muchas cosas. Hay que renunciar a esto otro, en fin. Porque el hombre pone sus propios límites. Mas Dios no pone límites. Dios es lo que hace, transforma la vida, cambia la vida y lo hace sin dolor. Y eso es fe. Cuando opera la fe, entonces usted no tiene que hacer nada como lo hace la organización, es cierto, la religión misma lo hace.
exige a la gente y la cambia a la gente. Dios no hace así. Dios lo que hace, opera en el corazón, en la mente del hombre, como éste cree, como ésta crea. Entonces su vida es transformada, es regenerada, es cambiada. Eso es cuando Cristo entra a la vida de las personas. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Gracia asombrosa. Un resumen de lo que hemos venido diciendo. Gracia asombrosa. Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevarle entonces en esta gracia asombrosa a esa gracia de la salvación. A esa gracia donde usted pueda entonces disfrutar como salvo, vivir como salvo, respirar como salvo, moverse como salvo. Por eso el apóstol Pablo, según la cita principal que hemos leído, nos enseña la condición humana en la que nos encontramos cuando la gracia asombrosa nos salvó. Y es precioso, amado. ¿Está dispuesto a conocer su condición? Dígale que está a su lado: estoy dispuesto a conocer mi condición. Necesito conocerla, dígale. Necesito conocerla. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo. Romanos 5, texto base, 6 y 7 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Alguien querrá morir por alguien bueno? ¿Cristo que habrá querido morir por alguien bueno? ¿Usted querrá morir por alguien bueno? ¿Hay alguien bueno? Nadie. Aquí se revela, según el apóstol Pablo, nuestra primera condición. Y dice así: éramos débiles e incapaces de salvarnos. ¿Sabes cómo Dios te mira? Como una persona débil, incapaz. Por más que usted haya alcanzado los altos niveles en la vida, usted es un débil. Cuando la gracia de Dios se manifiesta a nuestras vidas, nos encuentra en esa condición. Ahora, por eso los soberbios, los orgullosos, los arrogantes no tienen parte en la gracia. Porque mientras usted no conozca su condición humana en la que nace, porque usted nace separado de Dios, incapaz, se puede salvar a sí mismo. Puede hacer algo por retener la vida. Puede hacer algo por acortar, qué sé yo, el conflicto, el problema que tiene. Nada, Señor. Usted nada puede hacer. Es una persona débil, vulnerable. En cualquier circunstancia usted se deprime, se decae. Así la gracia te encuentra. El tema es que usted tiene que reconocer esto. Cuán débil soy, dice la alabanza. Cuán miserable soy. Pablo lo dice en su discurso. ¿Quién podrá hacer algo por mí? Dice, si soy un miserable. El apóstol Pablo, pues, señores. La gracia nos encuentra en esta condición, siendo débiles. Por eso Pablo dice: cuando la gracia vino, cuando la salvación vino, estamos en una condición de débil. Y creo que es necesario esa condición, que usted la pueda aceptar en esta mañana. Pueda, cierto, decir: Señor, soy una persona tan incapaz que no puedo conmigo mismo. Entonces usted va a abrir una puerta a que la gracia de Dios venga entonces y le salve de esa condición. Y le rescate de esa condición de debilidad. Porque usted débil no puede asumir nada, amado. Nada. En debilidad usted no puede asumir ni el conflicto, ni el problema, ni la enfermedad. No, porque usted se va a morir en esa condición. O sea, usted va a bajar los brazos, usted va a decir: no puedo más, no quiero más. ¿Cuánta gente se ha suicidado por esta condición humana? ¿Cuánta gente ha renunciado, ha hecho, amado, todo? Aún teniendo quizá el recurso, pero ni aún el recurso ha solucionado su conflicto de debilidad. Porque solo la gracia de Dios puede salvarte en esa condición. Si lo entendiera la humanidad. El problema es que hay un orgullo en el ser humano. Hay un orgullo de sentirse poderoso. A veces, oiga, perdóneme, un trapo, un bien, qué sé yo, nos hace sentirnos como que somos los amos, los señores. Y en verdad no somos nada. Porque en un abrir y cerrar de ojos usted puede
llegar hasta ahí, se acabó. ¿Cuánta gente ha preparado, ha programado sus días, sus años de una forma en que no alcanzó a llegar ni al principio? Porque somos débiles. Entonces la gracia de Dios nos conoció de esta forma. Necesito entenderlo así. Cuando lo entiendo de esta manera, entonces voy a renunciar. Voy a arrepentirme, como lo dijimos. Entonces voy a creer. Porque alguien que no es débil, ¿podrá creer fácilmente? ¿Aló? ¿Podrá tener fe fácilmente? No, lo tiene todo arreglado. Lo tiene todo solucionado. Pero cuando entendemos que somos débiles, podemos tener, amados, podemos alcanzar los altos niveles de la vida. Pero si usted se considera un débil, la gracia salvadora lo va a cubrir, lo va a sostener, lo va a levantar, lo va a ayudar. Y en el pasaje de la vida en que se encuentre, ahí estará la gracia salvadora que lo hará distinto. Habrá distinción en usted. Aunque esté en el suburbio, que esté en el lugar más increíble, será diferente porque hay una salvación que está en ti. Cuando se entiende que en esa debilidad la gracia de Dios vino a nuestras vidas. No hay nada que pueda sobrepasarnos. Por el contrario, nos hace clamar más a Dios. Nos hace decir: Señor, ayúdame. Acuérdate que soy débil. Acuérdate que soy frágil. Mira mi vida, Señor. Está solo tomada de tu mano. Hoy puedo quizás respirar con energía, pero no sé si mañana despierto. Aún la temperatura alta me descontrola. No es así. Por más que tratemos de calefaccionar los lugares, pero es tan frágil que soy. Tan frágil que soy. Pero la gracia viene y me abraza y me dice: permíteme ayudarte, permíteme estirar mi mano para ayudarte, para asirte, para levantarte. ¿Está entendiendo eso? Cuando la gracia de Dios entonces me conoce en esta condición, cuando soy incapaz en hacer algo por mí mismo, ni por mi familia, quisiera estirar mis manos y asegurarles a todo. Imposible, imposible. Soy tan frágil, soy tan débil. Porque la naturaleza es caída, es frágil, es débil. Lo que hemos heredado de Adán es así en esta condición. El pecado nos llevó a esta calamidad, a esta realidad. Gracia sublime, gracia asombrosa. Dice Mateo 7, 21, 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Somos débiles. Aún el predicador es débil. Por más que pueda tener un discurso, un diálogo, un léxico, soy débil. Sin Dios no puedo. Si no fuera por la gracia que me para, si no fuera por la gracia que me sustenta, si no fuera por la gracia que me hace hoy comunicarte esta verdad. Cuando te ves entre la vida y la muerte, más insignificante te ves. Cuando estás en el quirófano y ahí
supuestamente teniendo todo seguro, todo organizado. Solo la anestesia te hace, no sé a dónde te fuiste. No sé, aquellos que han estado, yo he estado ya en el quirófano. Y después uno despierta con lágrimas en los ojos. Producto, dicen, de la, ¿cuánto se llama? De la anestesia. No sé si a usted le pasó, yo desperté llorando. Es una reacción del cuerpo por ver a la vida tan frágil que somos. Si tienes que vivir esa experiencia, la vas a tener que vivir para que te des cuenta de que eres débil. Por más que puedas sentir, no, si yo puedo hacer de todo, puedo comer de todo, decía el pastor. Y le pone, y le llegó el cuchillo. Frágil. Por eso, sabiamente hoy, la gracia de Dios nos está enseñando a mostrar nuestra condición en la que quiere operar y debe de operar. Mientras la gente, como dijimos al principio, no cree, no entiende esto por el conocimiento para arrepentirse, entonces no puede alcanzar esta gracia. La gracia salvadora de Dios, entonces, lo que quiere es mostrarme, mira, eres una persona débil. Ahora, yo hago una pregunta. Estando en esa condición débil, ¿usted necesita de la gracia? Eso es lo que usted tiene que entender ahora. Si usted sabe de que es un débil o una débil, entonces creo que nuestro anhelo, nuestro deseo es correr ¿a dónde? Y cubrirnos en la gracia salvadora de Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. Yo sin ti no puedo. Sálvame. Nos cuesta tanto reconocer esta parte. En lo segundo que el apóstol declara acá, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, dice, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo segundo, éramos pecadores bajo condena. Éramos pecadores. ¿Qué significa pecador? Alguien que está bajo una condena. Dice que nacemos separados de Dios. El pecado nos llevó a un estado de separación, a un estado de enemistad, a un estado, cierto, de sentirnos lejos, pero por sobre todo bajo una condena, donde no hay opción, no hay opción. Usted es un pecador de nacimiento. Dile que está a su lado, usted es un pecador de nacimiento. Y dígale, y por lo tanto, está bajo condena. Dígame si entendemos lo que significa una condena. Es que le digan a usted, sabe que usted es una persona que está condenado porque usted falló, usted se equivocó, por lo tanto tiene que pagar una condena. Así todos nacemos, así que hay que abrir los ojos más que nada, más que mirar a la gente que está pagando allá en un lugar de reclutación, como se dice. Todos nacemos bajo condena. No hay nadie que sea distinto. Más si el pecado, más si la condena se entiende desde el corazón, se entiende desde esta separación que tuvimos en el principio de parte de Dios. Entonces, la gracia salvadora me encontró en una condición de pecado en condena. Pecado en condena. Eso es lo que dice Pablo. Pero la gracia me justificó, la gracia operó. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Antepasada. Entonces, entendiendo que soy un pecador, una persona que ha estado con sus manos manchadas, con su vida, ¿cierto?, afectada, ¿cierto?, por el pecado, separado de Dios. Entonces, no puedo entender la gracia de Dios si no fuera que desde esa condición Dios me está alcanzando. Dios me está estirando su mano, me está diciendo, pecador, te quiero salvar, te quiero redimir, quiero levantar la condena que hay sobre tu vida, porque
Vivir bajo pecado es vivir en muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, toda persona que no considera esa condición, por más bonito, qué sé yo, bonita que usted esté, pero su condición es de pecado. Y Juan lo dice: hijitos míos, si alguno, ¿cierto?, niega que ha pecado, entonces hace mentiroso a Dios. Todos nacemos pecadores, entendamos eso. Lo que pasa es que no nos gusta la expresión, no nos gusta porque nos ofende. Y de hecho muchas veces nosotros deliberadamente afuera tratamos a las personas de pecadores porque no lo entienden. Pero usted es un hombre que está aquí, una mujer que está acá, que entiende qué significa el pecado, que es transgredir, ir contra la voluntad de Dios, es ir en sentido contrario a la voluntad de Dios, es hacer las cosas que a Dios no agrada, es vivir bajo la voluntad humana y no bajo la voluntad de Dios. Todo eso es pecado. No solamente tiene que ver con una vida sexual, ¿cierto?, deliberada, tiene que ver con un todo, tiene que ver con una vida, ¿cierto?, no bajo el control, quiero decir, del plan de Dios, sino que Dios quiso o se propuso para usted y para mí. Lo dice Romanos 3, 23 al 26, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Sabe lo que significa eso? Destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, no tienen parte con la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Dice: a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados, o sea, envió a Jesucristo. Este es el plan entre el Padre y el Hijo, a que se pusiera en el lugar nuestro. Propiciación quiere decir que se pone en el lugar nuestro por medio de la fe. Sigue operando la fe, dice, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el nombre del Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, éramos pecadores, condenados. La gracia salvadora nos rescató de esa condición pecaminosa de condena, gracias a la obra de Cristo en el Calvario de la cruz. Y esto lo hemos dicho más de alguna vez, pero por favor no lo escuche como siempre lo escucha. Entiéndalo ahora, que eso fue para usted, es de forma personal. A veces lo miramos como que ya todos somos salvos, sí, pero aquel que cree, aquel que lo acepta, aquel que tiene conocimiento, aquel que se arrepiente. ¿Entendió? Todos aquellos que damos este paso. Y por último, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos de Dios. Toda persona que no ha sido alcanzada por la gracia salvadora, de esta gracia asombrosa, es un enemigo de Dios. Esa es la condición en la que la gracia salvadora te encontró. ¿Sabes lo que es ser un enemigo? ¿Sabes lo que significa estar en una posición contraria, al otro lado, yendo contra todo lo que es Dios, contra todo lo que Dios está disponiendo para nuestras vidas? Eso era usted, eso era yo. Por eso dice acá, éramos enemigos de Dios, y Pablo lo dice. Esta condición es necesaria que la entendamos, porque eso entonces nos va a poner en una posición, primero que nada, amado, de que yo no puedo estar enemistado con Dios. Porque si estoy enemistado con Dios, entonces ¿dónde? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Cómo clamo? ¿Cómo oro a alguien que estoy enemistado? ¿Acaso Él me escuchará? Si soy enemigo de Él, no faltará el que diga, pero Dios es amor. No, amado, no confundamos las cosas. Dios no trata con gente que no le ama, con gente que no le recibe, con gente que no le acepta. Dios trata con gente que
le ha recibido, le ha aceptado, pero especialmente se ha reconciliado con Él. Esa es la clave. ¿Cuál es la respuesta para un enemigo de Dios? Reconciliación. Si no hay reconciliación, entonces no hay amistad. Entonces no puedo tomar, cierto, hoy la oposición de ser un amigo de Dios y conversar con Él, decir cuán grato es el favor, la bondad que Él me concede por su gracia. Yo sé que usted ha tenido amigos que se han vuelto enemigos en algún momento. Como dice el dicho, en verdad el perdón es divino, pero la confianza nunca se recupera. ¿Entienden? Pero con Dios es distinto, porque usted y yo, antes de venir a Él nos conoce, porque así nos encontró como enemigos. Y Dios apareció en el camino de la historia de cada uno de nosotros y lo miró a usted y dijo: este es enemigo mío. Pero le voy a presentar mi gracia, a ver si quiere ser amigo mío mejor. Entonces cuando entendemos nuestra condición de que somos enemigos de Dios, amado, entonces en nosotros hay una actitud diferente, distinta. Nos volvemos entonces a Dios. Dice acá, Colosenses 1, 21 al 23, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Aquí agrega un elemento más: extraños y enemigos en vuestra mente. Extraños y enemigos, porque un enemigo es un extraño prácticamente. Un enemigo, yo no sé qué está pasando con el enemigo. No sé qué está viviendo, no sé cuál es su experiencia, su vida. No sé, allá él. Pero cuando estoy en enemistad, cuando estoy junto con mi amigo, conozco lo que pasa, entiendo lo que pasa. Dice, en otro tiempo en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Qué precioso es esto. Esto es la gracia de Dios. Dice, en su cuerpo de carne. Mire, ¿cómo nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, ¿qué es lo que hizo el Señor? Entregó su cuerpo, entregó su vida en rescate por esta amistad, por esta reconciliación. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Volvemos a tocar la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio el cual habéis oído. Volvemos al conocimiento, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. Bendito sea el nombre del Señor. 3 condiciones en las que usted y yo se nos permite ser alcanzados por la gracia de Dios. La primera, un débil. Débiles. Segundo, pecadores. Y tercero, enemigos. ¿Podremos hacer algo? ¿Podremos estar por algo? La gracia asombrosa, a pesar de esa condición, ofrece salvación. Es entendida, es para gente que hoy día pueda decir: Señor, creo lo que tú me estás diciendo, acepto lo que tú me estás diciendo. Perdón, soy un débil. Soy un pecador, Señor, y he sido un enemigo, porque he ido en contra de tu voluntad, he ido en contra de tu propósito y plan para mi vida. Señor, necesito creer, necesito entenderlo, y hoy tu palabra abre mis ojos
Por lo tanto, el paso siguiente, ¿cuál sería? El arrepentimiento. Porque primero tengo que conocer, primero tengo que entender qué pasa en mi vida, qué sucede con mi persona. Porque me puedo mostrar ante usted, pero Dios sabe quiénes somos. Y la fe te lo ha enseñado en esta mañana. Segundo, el conocimiento te hace entonces tomar peso a lo que estás diciendo. O sea, no lo escuché en cualquier lugar, lo escuché en la palabra me lo está diciendo. Por lo tanto, ahora tengo que dar un paso que tiene que ver con arrepentimiento. Y ahí es donde yo le digo ahora, ¿quiere llevarse la gracia para el hogar? ¿Quiere experimentar la gracia de Dios en su vida? Uno de los textos emblemáticos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la gracia asombrosa.